Hola mis amigos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de cómo mantener energéticamente una casa luego de realizarle una limpieza energética. Y esto es importante y es algo que yo siempre le recomiendo a la gente que atiendo y que le hago limpieza energética en su casa. ¿Por qué? Porque así como es importante la limpieza energética, es importante la limpieza física del hogar. Porque muchos, podríamos llamarles bichitos energéticos, se acumulan en los lugares cargados de polvo, en el desorden, en la mugre. Entonces, hay muchos espacios que tal vez antes de hacer una limpieza energética necesitan primero una limpieza física, ¿sí? Porque si no, la limpieza energética sola no les va a servir. Limpiamos una casa energéticamente partiendo de la base de que la casa tiene su campo de energía, al igual que nosotros tenemos nuestro campo energético, como lo hablé en otro video hablando de los diferentes cuerpos. Y ese campo energético de la casa se va cargando de las propias energías, de los propios pensamientos y de las propias emociones de la gente que lo habita, de la gente que viene a nuestra casa. Si es una casa donde antes vivió alguien, carga con la historia de esa gente que vivió antes. Entonces es importante limpiar la casa cada tanto. Ahora les voy a leer, denme un segundo que lo busco, algo muy lindo que estaba repasando en un libro sobre el Feng Shui del hogar, que me gustaría compartírselo a nivel general de las energías de la casa. De las energías que conviven en la casa con uno. El texto dice lo siguiente: su casa es mucho más de lo que parece a simple vista. De ordinario solemos dirigir nuestra mirada a una casa para valorar si es luminosa, si está bien decorada o si resulta amplia y cómoda o por el contrario, estrecha y lúgubre. Los ojos más entrenados quizás se detengan en otros detalles, como la armonía de la distribución, la altura de los techos, la cantidad de enchufes, la calidad de la carpintería, todos ellos elementos propios de la arquitectura o del interiorismo que a la postre tienen una importancia solo relativa. Su casa es mucho más. Antes incluso de ser una casa, allí había un terreno. Probablemente hace muchos años que ocurrió esto. Quizá nadie pueda darle ya noticias de qué había allí antes de que los constructores levantaran el edificio. Si su vivienda se encuentra en una ciudad, es posible que hayan pasado siglos desde la última vez que el solar estuvo vacío, pero aún así tiene su importancia. Voy a frenar acá porque acá tengo para contarles una experiencia y acotar. Lo que dice ahí es real. Miren cómo impacta en una casa y por eso es necesario limpiarla muchas veces, porque no solo influye la casa en sí y toda la historia de la casa y quién la habitó antes, influye el terreno en el cual fue construida la casa, la historia de ese terreno, qué hubo antes en ese terreno, que muchas veces no lo sabemos, otras veces sí. Entonces, para que tengan una idea del alcance de la energía. Yo tengo acá una experiencia para contarles muy interesante. Fue una de mis primeras limpiezas energéticas, creo yo, que le hacía a un tercero, y en este caso era para limpiar un negocio. En ese momento hago la limpieza energética. Me acuerdo que me impresioné mucho porque la cantidad, en ese momento estaba usando la técnica de la mesa radiónica, todavía no conocía las técnicas nuevas. Entonces en la mesa radiónica lo hace todo uno a través de un péndulo, de la radiónica, de la psicotrónica, pero uno va haciendo todas las cosas manualmente. Y me acuerdo que sacaba, la palabra no es sacar, es elevar a la luz. Cuando hay entidades en un lugar se elevan a la luz, porque en realidad son almas que necesitan encontrar el camino para volver a la luz. Entonces, bueno, elevaba almas. Yo no, lo único que me pidieron es limpiar ese negocio porque se sentían las energías densas, pesadas, y además el negocio ya estaba en un nivel de carga alta porque ya habían directamente objetos que, no sé, libros que tiraban, ya estaban pasando signos como más fuertes. Ya vamos a comentar en otro video para que sepan qué signos hay que observar en una casa. Esto ya era, o en un negocio, esto ya era un nivel alto de contaminación,
donde habían evidencias claras de que estaba contaminada. Bueno, hago la limpieza y cuando termino la limpieza le comento a la chica que me había llamado mucho la atención la cantidad de almas desencarnadas que había sacado, porque la verdad, normalmente se pueden sacar almas, elevar a la luz, vuelvo a decir, pero esto ya eran muchas. Entonces yo ahí dije, ¿qué pasó acá? Y me acuerdo que la chica me dice, mira, yo no te había contado nada, pero donde está construido el negocio ahora es como un complejo de departamentos, donde en algunos departamentos vive gente y ella tiene un negocio ahí. Así que imagínense la gente que vive ahí también. Dice, y este terreno antes fue un hospital. Uy, cuando me dijo eso se me puso la piel de gallina. El lugar había sido un hospital y el lugar donde ella tiene el negocio, en el sótano, que dice que ella es un lugar al que nunca podía bajar porque tenía algo que no le gustaba y no podía bajar, resulta que el sótano había sido la morgue del hospital. O sea, como para que se den una idea donde uno puede estar viviendo o teniendo su negocio sin saber la historia de lo que fue antes. Cuando me dijo eso me cerró todo. Por eso había estado elevando almas a lo loco, porque andás a ver, probablemente nunca le hayan hecho una limpieza energética, pero por más que pase el tiempo, por más que tiren un edificio abajo, esas almas que están unidas a ese lugar o esas energías que se habían acumulado quedan igual. Vos podés destruir la parte material al piso, pero las energías están igual, y esto es un ejemplo claro que lo confirma. Así que bueno, esa fue una de las experiencias que la verdad que mejoró muchísimo con la limpieza. Después no supe más nada de ella, pero bueno, mejoró muchísimo todo. Y después tengo otra experiencia donde le limpié la casa a una persona. Le limpio la casa y son como casos muy puntuales, no pasan siempre, pero también limpio una casa a una persona y elevo almas. Entonces le digo también a la chica qué cantidad de que muchas almas había elevado, que me llamaba la atención, y como yo ya tenía experiencia, porque esto fue varios años después, le empecé a preguntar si sabía la historia del lugar, qué había sido antes, y resulta que acá, ¿qué es lo que pasaba? No era la historia del lugar. A 2 o 3 cuadras tenía un cementerio ella. Y ahí dije, bueno, me cerró todo también. Tener un cementerio cerca a 2 o 3 cuadras también influye. Así que, bueno, esas fueron las experiencias que tuve. Lo quise contar este ejemplo para que se den cuenta el alcance que tiene el terreno, inclusive donde construimos. Bueno, vamos a seguir con lo que les estaba leyendo. Cuando hablamos de energía es importante la historia de un lugar, las vivencias que allí hayan tenido lugar, los usos que nuestros antepasados le dieron. Si su vivienda se erige hoy donde antaño hubo un prado donde pastaron las ovejas durante siglos, la energía acumulada será muy distinta si en ese mismo solar yacieron cientos de cadáveres víctimas de una guerra sangrienta. También será diferente la energía si en el solar que ocupa hoy su casa hubo antiguamente una mezquita o cualquier lugar de culto, y tendrá sus propias energías acumuladas si en la zona se estableció, tal vez milenios atrás, una cultura que realizaba sacrificios en el lugar donde se encuentra su casa. ¿Qué pensaría si por una casualidad descubriera que su edificio se levanta sobre un antiguo y olvidado cementerio? Probablemente esta información no le dejaría demasiado tranquilo. Entonces, no es para que se asusten ni mucho menos, es para que tomen conciencia de la importancia de la acumulación de energía en un hogar o negocio, inclusive del terreno donde fue construida. Y hay muchos barrios que están hechos sobre terrenos donde antiguamente fueron un cementerio. Entonces el texto dice lo siguiente: si tuviéramos que cocinar una sopa con las distintas energías que se cuecen en su casa, el primer ingrediente sería la energía acumulada en el solar a lo largo de los siglos. Entonces acá tenemos un factor de por qué, de las energías que están combinadas en tu casa y por qué sería bueno una limpieza. Uno, como dice ahí, la energía acumulada a lo largo de los siglos, ¿sí? Acá el tiempo no cuenta, puede ser hoy o puede ser hace millones de años atrás lo que hubo ahí y nunca se limpió. Entonces, toda esa historia ya tiene una influencia. Vamos al segundo factor.
Sin embargo, y aunque todo esto le produzca cierta inquietud, hay muchas más cuestiones ocultas en su casa. Debajo mismo de la tierra que hay bajo su casa hay elementos a tener en cuenta. Puede que haya corrientes de agua subterránea correteando literalmente bajo sus pies. Es posible la existencia de cuevas, de rocas de determinados minerales, de líneas ley que recorren el globo terráqueo con sus corrientes eléctricas. En fin, bajo la superficie terrestre también se ocultan distintas fuentes de energía a tener en cuenta. Aquí tenemos un segundo ingrediente de nuestra sopa, la energía que emiten las entrañas de la tierra debajo de nuestra casa. O sea que no solo influye el terreno, sino lo que hay debajo en la tierra de nuestras casas. Pero subamos un poco más arriba, a la zona visible a nuestra vivienda, sea una casa o un apartamento en un edificio comunitario. Estudiemos en la medida de lo posible la historia de la casa. Si usted es el propietario o el inquilino de la vivienda que la estrenó, enhorabuena, será su propia historia la que deberá examinar. O sea que si es una casa nueva, buenísimo, ahí vos vas a poner tu propia energía y tu propia historia. Si no es así, cada uno de los residentes que tuvo la vivienda desde que fue construida dejó su propia impronta entre sus cuatro paredes. O sea que si vos alquilás una casa, todos los inquilinos a lo largo del tiempo y el dueño y todo lo que vivieron, esas energías están ahí. Si no es así, cada uno de los residentes que tuvo la vivienda desde que fue construida dejó su propia impronta entre sus cuatro paredes. Perdón, esto lo dije recién. No se asuste, esto no es necesariamente negativo. Si alguna vez eligió esa casa para vivir, es muy probable que fueran sus energías positivas las que le atrajeron hacia ella. Entonces ahí tenemos otro factor. Si es una casa nueva que nunca habitó nadie, buenísimo, ya es un factor nuevo. A lo sumo hay que ver el terreno y esas cosas que pueden influir o lo que hay profundo en la tierra, pero la casa en sí ya le vas a poner vos tu energía. Ahora, si alquilás y si es una casa donde vivió antes gente, la historia, las emociones y los pensamientos de todos los inquilinos que alguna vez alquilaron esa casa y dueños, si vos nunca, o sea, si nunca se limpió esa casa, están ahí. Así que ya tenemos el tercer ingrediente para añadir a la receta, la energía de todos los residentes que ha tenido la vivienda desde que se construyó. Pero aún le faltan ingredientes a nuestra sopa, los visitantes que casi a diario entran en nuestra casa. Pueden ser el cartero, el muchacho que nos trae la compra del supermercado, los obreros que realizan unos arreglos, los amigos de nuestros hijos, nuestros propios familiares, los vecinos, nuestras amistades, en fin. A lo largo de los años hay un mar de personas que atraviesan la puerta de entrada de nuestra casa y todos ellos vienen cargados con una mochila energética única y particular, su energía. De todos ellos algo quedará en la casa. Probablemente sean rastros finísimos, insignificantes que se irán diluyendo con el tiempo y con la fuerza de otras energías más constantes. Pero eventualmente habrá cargas energéticas muy poderosas que quizá decidan quedarse para siempre interfiriendo en nuestra vida y en nuestra tranquilidad. El cuarto ingrediente de nuestra sopa energética son los visitantes. Todas las personas que entran en nuestra casa dejan su propio rastro energético, aunque solo sea residual. O sea que ahí tenemos otro ingrediente, otro factor, la gente que viene a nuestra casa. Familiares, amigos, como dice ahí, amigos de nuestros hijos, el que viene, no sé, a arreglar el internet, el albañil, cualquiera que venga a nuestra casa trae su energía. Como dice ahí, no todas las energías se quedan porque muchas son energías finas que se van degradando y si la casa tiene buena energía lo va a contrarrestar y listo. Pero a veces puede pasar que vengan con algo muy pesado y quede en la casa. Entonces ahí tenemos el terreno, lo que hay abajo de la tierra, quién vivió antes en nuestra casa y toda la gente que viene a nuestra casa. Ahí ya tenemos todas las energías que influyen en nuestra casa, por lo cual sería recomendable hacer una limpieza energética. Y el quinto ingrediente de la sopa puede ponernos nerviosos, la posibilidad de que vivamos rodeados de entidades o espíritus que no pertenecen a este mundo. Eso da un poquito más de impresión. Es la posibilidad de que en su casa habiten ciertas entidades, llamémosle espíritus, que no pertenecen a este mundo, que quedaron enganchados a su casa, quizá porque tuvieron vínculos con ella o tal vez porque entre nuestras paredes
vivieron los mejores años de su vida. ¿Quién sabe? Aunque la mayoría de las veces resultan invisibles a los ojos humanos. Es posible que a su alrededor pulule este tipo de energía que suele cargar poderosamente el ambiente. Lejos de temerlos, debemos sentir compasión por ellos. Están atrapados y ayudarlos a continuar su camino. Una limpieza energética a fondo le favorecerá en su viaje. De hecho es así, cuando yo elevo almas se hace de una forma muy amorosa y trabajando con la energía de la compasión, liberando su dolor y ayudándolos a ir hacia la luz. A veces hay almas, muchas veces puede pasar que hayan almas y espíritus en su casa, como dice ahí, les puede generar impresión, pero bueno, pasa y cambian mucho la vibración y la energía. Las emociones de la casa, todo, pueden ser gente que ha quedado atrapada y que necesita que sean elevados a la luz, o a veces hay casos de gente que ha vivido historias muy lindas con el lugar y se han quedado aferrados y no han podido soltarlo. También se elevan a la luz, o sea que hay almas que pueden quedar enganchadas a la casa de forma negativa o positiva, por decirlo de alguna forma, porque amaron mucho ese lugar o porque algo vivieron tal vez más trágico y también quedaron enganchados. Sin contar también las almas que puede llevar y traer una persona, ¿no? Ahí hay que hacer una limpieza sí o sí para elevarlas. Hay casos, no me ha tocado hasta ahora ninguno, pero puede suceder la ocasión donde ese alma se resista y por más que hagamos limpieza, no se quiera ir. En ese caso va a tocar negociar de alguna forma con ese alma, llegar a un acuerdo para que puedan convivir de forma armoniosa, respetándose, sin molestar, dándole el espacio si quiere habitar la casa, pero respetando a la familia. Pero eso son casos que hasta ahora no me ha tocado, pero pueden suceder. Pero en general se las eleva hacia la luz, se las ayuda y son libres. Entonces ahí tenemos otro ingrediente, las almas que pueden estar atrapadas en nuestra casa. Y ahora el sexto y último ingrediente. Centrémonos finalmente en la principal y más importante fuente de energía que alimenta a nuestro hogar, nosotros mismos. Los actuales residentes de la vivienda, que son los que más tiempo y vivencias pasan en ella, los que la van cargando día a día durante años. O sea que el otro factor y el más importante somos nosotros mismos quienes habitamos nuestra casa, que estamos permanentemente todos los días en contacto con ella y que vamos cargando a la casa. Ni les cuento si son familias numerosas, 4 o 6 personas, se contamina mucho más. Entonces, el sexto y último ingrediente de la receta es el más importante de todos, nosotros mismos, nuestra propia energía que impregna la casa todos los días durante años, dotándola del sabor más acusado y predominante. Si usted está a punto de mudarse a una nueva casa, perfecto, podrá limpiarla antes de ocuparla, asegurándose así de que en ella únicamente reinarán sus propias energías, además de las que proporciona la tierra. Pero si hace tiempo que usted ocupa la vivienda, no se desespere, siempre está a tiempo de mejorar la sopa energética en la que vive. Las personas más sensibles o las que se han entrenado para detectar las diferentes energías que nos rodean, este es un trabajo fácil, instintivo, para los animales y también para los niños pequeños, sabrán enseguida qué clase de energía predomina en su hogar. Esto a lo que se refiere es que los niños y los animales son los más sensibles, sumado a las personas que tienen desarrollada la sensibilidad para las energías, y los primeros signos los podemos, o sea, no los primeros, pero una de las formas de darnos cuenta si está cargada es cuando tenemos niños pequeños y animales por su comportamiento. Eso igual lo vamos a ver en otro video. Entonces, a grosso modo, si usted duerme a pierna suelta todas las noches, tiene un apetito saludable, buen aspecto, relaciones satisfactorias, goza de tranquilidad, está deseando cada tarde llegar a su casa porque en ella encuentra un refugio donde está a gusto y la salud le acompaña, deje de preocuparse. Casi al 100% podemos asegurar que su casa es magnífica y las energías que reinan en ella excelentes. Hay en cambio personas que parecen rehuir su casa. Son esas personas callejeras que prefieren estar en casa de cualquier otro, en un bar, en la calle, donde sea, con tal de no pisar su casa. Es probable que su casa les produzca rechazo simbólicamente, los echa de ahí.
Tal vez la razón sea que la energía de esa casa y la de esa persona son incompatibles, o bien la persona percibe inconscientemente energías presentes en la casa que le producen temor y evita enfrentarse a ellas. Existen también algunas casas que parecen devorar la energía de sus ocupantes. Son viviendas que rápidamente se ensucian, donde reina el desorden, donde se generan continuamente peleas y gritos, con un ambiente dominado por el estrés. Habrá que observar atentamente la energía del lugar. Si su casa parece rechazarlo a usted, si usted prefiere estar en cualquier otro lugar, o si su casa parece devorar su energía, si se siente cansado, harto e irascible, si en su hogar se repiten las peleas, le rodea el desorden y la energía parece estancarse rápidamente, en estos casos una limpieza energética se hace imprescindible. Entonces, ahí tenemos un resumen de todos los factores, donde por supuesto el más importante somos nosotros y todos los que habitamos la casa, que como les digo, si a eso le sumamos que son una familia numerosa, ni les cuento, porque ahí ya son muchas personas conviviendo juntas, con pensamientos, con emociones, con energías que traen de afuera. Entonces, bueno, un resumen general para que sepan todas las energías por las que se puede cargar su casa y por qué es importante limpiarla energéticamente. Si quieren después me ponen en comentarios y podemos seguir ahondando un poco más en este tema, profundizando. El video se me fue un poco de línea porque en realidad iba a comentar cómo mantener la casa después de una limpieza energética, pero después como que me bajó esto de primero comentarles para que sepan todas las energías que influyen en la casa. Así que al título del video lo voy a cambiar porque le voy a poner eso para que sepan, y en otro video mejor, para que no se nos haga muy largo y tedioso, vamos a hablar de cómo mantenerla energéticamente y algo muy importante en otro video, cuáles son los signos para darte cuenta que tu casa está contaminada. Así que podríamos cambiar como el tema de este video a cómo saber las energías que pueden contaminar tu casa, que la casa tiene un campo energético, y para que sepan por todas las líneas y factores que influyen en la casa y por qué es importante una limpieza energética. Lo vamos a dejar acá para que no se haga muy largo. Coméntenme si les interesa seguir profundizando, si tienen alguna duda, y nos vemos en el próximo video donde vamos a seguir desarrollando.